Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Pinto, por la invitación para poder platicar con ustedes acerca de este mundo apasionante que es el mundo de la medicina del dolor y más aún el intervencionismo en dolor. No sé si están viendo mi pantalla, quizás, ¿sí? Sí, le estamos viendo. Ya. Entonces, el tema que voy a compartir con ustedes es acerca de el uso de corticoides particulados en inyecciones transforaminales lumbares. Eso debido a que, como se mencionaba en la introducción, las lumbalgias son el motivo de consulta más común en la especialidad de medicina del dolor y tenemos que conocer las armas intervencionistas y los riesgos que hay en utilizarlas, ¿verdad? Más que todo en esta oportunidad de utilizar cierto tipo de medicamentos. Voy a empezar el siguiente caso, la siguiente presentación con un caso clínico para que ustedes vean y cambie quizás nuestro panorama acerca de la inyección de corticoides por vía transforaminal y podamos evitar estas complicaciones que son muy devastadoras en muchos casos. Tenemos un paciente masculino de 76 años de edad, el cual cursa con dolor lumbar. El dolor lumbar es irradiado en distribución de las metámeras de L5 y S1 derechas. El paciente tiene como comorbilidades hipertensión, hiperlipidemia, osteoartritis. Al paciente se le realiza una resonancia magnética, la cual se determina que hay una estenosis de uno de los forámenes, el foramen derecho, a la altura de L5-S1, estando atrapada la raíz de L5. El paciente es sometido a 2 bloqueos interlaminares hace 6 meses y hay un 60% de alivio del dolor. En estos bloqueos interlaminares se utilizaron corticoides particulados. Para el dolor residual, debido a que necesitamos ser más precisos en el nervio que está atrapado, se realiza una infiltración, una inyección transforaminal de esteroides a la altura del E5-S1. Se utiliza una aguja espinal, número 22, G, quinque, la aguja curva, cortante. Se le introduce bajo guía de imagen por rayos X. Al acercarnos al nervio, se realiza primero la utilización de contraste. Se ve que estamos adecuadamente en el nervio. Se realiza una aspiración. No se encuentra sangre en el trayecto de la jeringa. Y se realiza una toma de fluoroscopía con angiografía con sustracción digital, el cual reporta que es negativo. Y se procede a la inyección de 80 miligramos de triamcinolona más 1 ml de lidocaína al 1%. La vía transforaminal nos favorece a que podemos utilizar muy pocas dosis, muy bajas dosis de corticoides y de medicamentos. Pero se ve en el post-intervencionismo, perdón, voy a activar mi puntero, se ve en el post-intervencionismo que hay una disfunción de ambos miembros inferiores, lo cual nos podría llevar a pensar que por la edad del paciente, pese a que el volumen, pese al que el volumen fue muy bajo del medicamento, hayamos logrado ingresar a un espacio intratecal, en un espacio subdural, o que haya sido mucha el volumen y la concentración del anestésico para este tipo de paciente y nos haya dado un bloqueo motor. Los reflejos que permanecen ausentes durante esas dos primeras horas en recuperación y los laboratorios se encuentran normales. Los tiempos de coagulación, hemograma, todo se encuentra normal. Se realiza una resonancia magnética a las 5 horas en las cuales se ve en imágenes en T2 un aumento de señal. Doctor, un momento. Perdón Sí, que le interrumpa. Tal vez usted nos está compartiendo la pantalla. ¿sí? No, no la estamos viendo. Ah, qué pena. Qué pena, mil disculpas. A ver.
Mil disculpas. Compartir pantalla. Y ya. No sé si ahora sí logran verla. No, no la podemos ver. Ay, perdón. Ay, qué pena. A ver, a ver. ¿Ahora sí? ¿Logran verla? Sí, ahora ya. Ay, mil disculpas. Qué pena. Entonces voy a volver rápidamente a decirles algunos puntos. Como me estaban escuchando, bueno, no habían muchas cosas previamente, solamente una imagen y los antecedentes del paciente, ¿verdad? Se realiza el bloqueo, se hace la aspiración, se ve en sustracción digital que hay negatividad en la imagen, por lo tanto no hay una toma vascular aparentemente, se inyectan 80 miligramos de triamcinolona más un lidocaína. En el post-intervencionismo inmediato a las 2 horas se ve que hay un bloqueo, una ausencia de reflejos en miembros inferiores. Se infieren los laboratorios, se los toma nuevamente, se ve que están adecuadamente, la ovulación está normal, todo está normal. Se hace una resonancia magnética a las 5 horas en las cuales se ve en imágenes en T2 un aumento de la señal a la altura de la médula espinal en T7 y T8. Se hace nuevamente, el paciente queda en observación, es ingresado a terapia neuroquirúrgica y se realiza una nueva toma de resonancia magnética y se ve que la señal hiperintensa en T2 incrementó de T6 a T10 y no hay cambios en miembros inferiores y este paciente queda parapléjico y es transferido a rehabilitación. Este caso clínico es descrito, es uno de los casos clínicos clásicos acerca de la comorbilidad que puede haber acerca de la inyección de corticoides particulados a nivel transforaminal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber acerca de esto para tomar las precauciones? Primero, hacer un recuerdo de la anatomía del neuroforamen. El neuroforamen es el espacio entre ambos pedículos por el cual va a discurrir el nervio espinal, como sabemos. Este espacio foraminal no se encuentra vacío, se encuentra rellenado por varios vasos, nervios simpáticos, tejido conectivo y tejido adiposo, ¿verdad? Se encuentra delimitado anteriormente por el cuerpo vertebral, por la parte posterior del cuerpo vertebral, por el ligamento longitudinal posterior y por el disco. Posteriormente se encuentra limitado por las superficies articulares tanto inferior y superior y por el ligamento amarillo. Y arriba y abajo se encuentra limitado por ambos pedículos. Entonces, algo que tenemos que conocer y los fisiólogos sabemos mucho es la irrigación tan especial que hay de la médula espinal. La médula espinal está irrigada, como se ve, es muy compleja la irrigación de la médula espinal. Esta es una visión anterior, una visión posterior. A nivel cervical, podemos encontrar que, bueno, en toda la médula espinal se encuentra irrigada por una arteria espinal anterior, ¿verdad? Esta arteria espinal anterior va a recibir confluencias de varios vasos segmentarios. A nivel cervical, estos vasos segmentarios se van a originar del tronco vértebro-basilar de la arteria vertebral, la cual va a dar origen a la inervación, a la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal hasta la altura de C7. A partir de T1 hasta nivel lumbar, hasta el fin de la médula espinal, va a estar inervado por 3 vasos segmentarios, pero principalmente el 80% de toda la médula toracolumbar va a estar irrigada por la gran arteria segmental medular anterior o de Adam-Kiewicz, ¿verdad? Todos hemos escuchado acerca de esta arteria. Y esta arteria es la que nos va a dar mayor problema en la utilización o en el abordaje, ya vamos a describir más adelante, el tipo de abordaje que realicemos del foramen.
También el restante 20% de los 2/3 anteriores de la médula toracolumbar va a estar dada por la arteria ascendente sacra anterior y por la segunda arteria torácica radicular. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar varios vasos segmentarios que van a originarse a nivel de los vasos intercostales y vasos directamente que van a originarse de la aorta y van a formar vasos segmentarios que van a ingresar junto al nervio espinal a través del foramen. Pero estos vasos solamente... Los vasos que no son los vasos segmentarios de la gran arteria de Adamkiewicz van a inervar solamente parte de la médula espinal, solamente una parte, y se van a comunicar muy pobremente con la arteria espinal anterior, que es de interés para nosotros. La arteria de Adamkiewicz, vamos a hacer un hincapié acerca de su descripción. Acá previamente podemos ver la imagen como de la aorta. Viene esta arteria radicular que va a dar origen a una arteria segmentaria, ¿verdad? A cada nivel encontramos la arteria intersegmentaria que va a ingresar por el foramen junto con el nervio espinal, en todos los niveles. Pero esta arteria de Adamkiewicz es la arteria intersegmentaria más larga, ¿ya? Aquí encontramos un foramen, encontramos acá, esta es una imagen de arteriografía con tomografía, en la cual vamos a encontrar el punto en el cual se encuentra la arteria intersegmentaria que está ingresando al foramen. Pero la arteria radicular magna, como sabemos, puede ingresar a muchos niveles. Clásicamente se describe que puede ingresar de T9 a L1. Hay mucho conflicto en relación a las descripciones, a las disecciones anatómicas. Muchos dicen que ingresa entre T9 y L1, otros entre T8, L3, otros incluso mencionan que ingresa entre T12 y L3, T12, L4, pero se ha visto, y de aquí viene el gol estándar para determinar a qué nivel está ingresando esta arteria. Se ha visto con arteriografía que ingresan a la altura de T8 y L2 en el 95.4% de los casos. Este nivel en el cual va a ingresar en los forámenes es muy amplio. Es desde T8 a L2, puede ser en T9, en L2, en L1, dependiendo del caso. Pero tenemos que saber que en la mayoría de los pacientes va a ingresar en el lado izquierdo. Se encontró la arteria de Adamkiewicz en varias piezas anatómicas, en disecciones que ingresa en T5 e incluso en S1. Este es un trabajo muy interesante en el cual se han realizado varias disecciones anatómicas para encontrar el sitio de localización de la arteria. Todo esto es el foramen. Y el punto más común en el cual va a ingresar, en la mayoría de los casos, es dividiendo el foramen en 4 cuadrantes. Ingresa en la mayoría de los cuadrantes en el cuadrante superior y anterior. Incluso el cuadrante anterior se puede dividir en 3 tercios, ingresaría más en la unión entre el tercio superior y el tercio medio, delante del ganglio de la raíz dorsal. Esto es muy importante debido a que las lesiones, los bloqueos, nosotros tenemos que realizarla una vez que ingresamos al foramen, siempre orientados en 2 o 3 planos fluoroscópicos. No tenemos que pasar el centro o el medio del foramen. ¿Por qué? Seguramente nos vamos a encontrar con un vaso radicular, y si tenemos mucha mala suerte vamos a encontrarnos con la arteria radicular magna. Vamos a hablar mucho del triángulo de seguridad, que muchos de nosotros lo conocemos, que los que realizamos intervencionismo, que es el abordaje llamado de seguridad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a encontrar con el nervio. El abordaje se lo realiza por debajo del pedículo, ahora 6. Yo les voy a mostrar más adelante con imágenes, pero este triángulo de seguridad no es tan seguro, debido a que en este cuadrante superior, en la mitad superior del foramen, más concretamente en la mitad anterosuperior, en el cuadrante anterosuperior se van a encontrar los vasos. Entonces, el término de seguridad
estaría discutido, ¿verdad? Esta es una imagen de cómo ingresa la arteria de Adamkiewicz. Generalmente se vio que ingresa anterior en el foramen, posterior al cuerpo vertebral y en el cuadrante superior, ¿verdad? Se ha visto que esta arteria se denomina arteria radicular magna porque es grande. ¿Por qué es grande? Su diámetro oscila entre los 0.2 a 0.8 milímetros, conociendo que el diámetro de una arteria radicular intersegmentaria de 0.2, con una aguja quinque o con una aguja espinal número 22 podríamos canalizar este vaso porque es grande. Y a su vez, este vaso no ingresa directamente a conectarse con la arteria espinal anterior, sino que va a discurrir entre 2 a 3 niveles por delante de la médula espinal para recién hacer una conexión con esta arteria y dar la irrigación a la médula espinal. La angiografía de la médula espinal, entonces, inferíamos que sería el gol estándar antes de que realicemos un bloqueo transforaminal o un tratamiento transforaminal del ganglio o del nervio. Pero, ¿cuántos de nosotros, los intervencionistas, lo realizamos? Es muy poco convencional realizarlo previamente, por lo tanto, tenemos que conocer algunas técnicas, algunas estrategias que nos van a ayudar a evitar una inyección de los corticoides, más que todo particulados a nivel intraarterial, ¿verdad? Que van a ser nuestra guía para no tener problemas con nuestros pacientes. Entonces nosotros vemos, es muy interesante este algoritmo del tratamiento de las radiculopatías. Nosotros tenemos que diferenciar de qué se trata un síndrome radicular de una radiculopatía o de un dolor radicular de una radiculopatía, perdón. Un dolor radicular es un proceso agudo, subagudo, pero un síndrome radicular o una radiculopatía nos indica que ya hay una alteración organizacional del nervio. Por lo tanto, hay una alteración o motora o sensitiva de este nervio y es algo que quizás no se puede recuperar. Eso nos va a orientar mucho en el tratamiento que vamos a realizar nosotros como intervencionistas y la indicación o no de corticoides particulados o no particulados a nivel transforaminal. ¿Cuáles son las indicaciones de la inyección transforaminal de esteroides? Dolor de raíz nerviosa, como les estaba mencionando. Entonces, nosotros tenemos un paciente con dolor radicular o con algún síntoma de dolor radicular, de radiculopatía. Tenemos que siempre descartar las banderas rojas, que no sea algo agudo, algo que se tenga que tomar un tratamiento quirúrgico, como puede ser un tumor, infección o hematoma o hemorragia. Hemos descartado esto, primeramente siempre antes de abordar intervencionistamente todos estos casos tenemos que hacer un manejo conservador. Sabemos que aproximadamente el 60, el 55% en un paciente joven, digámoslo, del síndrome del dolor radicular secundario a una hernia de disco puede regresionar. No es la compresión de la raíz la que produce el dolor, sino es la secreción de productos, de sustancias que van a sensibilizar al nervio y van a ocasionar el dolor. Entonces, hemos nosotros realizado el manejo conservador, pero pese a esto, no tenemos un buen control del dolor y nuestra escala Visar numéricas está superior a 4. Entonces, nosotros sabemos si es un cuadro menor a los 90 días, sería un problema subagudo, pero si es un cuadro mayor a los 90 días, es un problema crónico. En un problema subagudo sí está indicado, según este algoritmo, que es el algoritmo de la WIP, es la administración de corticosteroides por vía epidural.
¿verdad? Se menciona que entre 2 a 3 inyecciones podrían traernos un buen beneficio en este tipo de pacientes. Pero si pasamos los 90 días y nos encontramos con un problema crónico, tenemos que primero, ya sea para que hagamos un tratamiento con radiofrecuencia o indiquemos la cirugía, también nos puede ayudar mucho a hacer un bloqueo diagnóstico para determinar el nivel o la raíz que está comprometida. Tenemos una buena respuesta, consideramos al realizar una radiofrecuencia del ángulo de la raíz dorsal. Si tenemos un resultado insuficiente, ya recomendar un, se puede recomendar un estimulador de médula espinal, considerar una desciólisis, una pedroscopía, pero estos dos tratamientos ya en centros de alta complejidad. Entonces, todo esto trataríamos el dolor de la raíz nerviosa, el dolor radicular, la estenosis del canal, que puede producir, como se mencionaba antes, la compresión de la raíz nerviosa, ya sea al ingreso o en el mismo foramen. El dolor radicular, nos sirve como modalidad diagnóstica, podemos orientar al cirujano, también qué disco o qué estructura o qué foramen, qué nervios se tendría que liberar adecuadamente para tener un mejor resultado. Y también en pacientes con síndromes post-espalda fallida postquirúrgica, en los cambios post-laminectomía nos serviría la infiltración de corticoides. Las contraindicaciones, como todos los procedimientos intervencionistas, alergias, infecciones, una anticoagulación, los pacientes anticoagulados, hablar con los médicos que están a cargo de la anticoagulación del paciente, quedar en acuerdo con ellos para poder realizar un puente, un cambio de anticoagulantes, hacer controles laboratoriales adecuados. Contraindicaciones relativas serían anatomía aberrante, un aumento de líquido cefalorraquídeo y una anatomía aberrante, como se mencionaba. Esto es relativo y depende mucho de la habilidad y de la experticia que tenga el intervencionista. ¿Cómo podemos evitar todas estas complicaciones? Este es todo nuestro equipamiento que tenemos como intervencionistas para realizar estos bloqueos. Tenemos los marcadores, los punteros, tenemos, miren, un introductor, un tipo de aguja. Este tiene su introductor debido a que la punta de esta aguja es roma, no cortante. Una aguja como todos la conocemos, una quinque clásica, miren, la punta está curvada. Este es otro tipo de aguja, la cual la punta está mucho más curvada en casos de que quedamos o tengamos mucha dificultad o una alteración anatómica que precisen o que nos impida ingresar al foramen o ingresar a la estructura que queremos utilizar. Jeringas de poco calibre, porque el abordaje transforaminal solamente 1 o 1.5 cc de medicamento con el anestésico local va a ser suficiente. La utilización de extensores, de extensión de vía, con un espacio muerto realmente muy limitado. La utilización de estos extensores se recomienda debido a que una vez que nosotros vamos a ingresar, vamos a utilizar contraste, vamos a hacer la sustracción digital, vemos que no estamos en el vaso. En el momento en el que vamos a cambiar las jeringas, vamos a la jeringa en la cual no está nuestro contraste por la jeringa en la cual está nuestra medicación, directamente en la aguja podemos nosotros mover la aguja y ocasionar un daño, una lesión directamente a la arteria y cambiar el panorama que teníamos de seguridad previamente al realizar el bloqueo, ¿verdad? Muy importante. También algo que quería comentarles es que en mucha literatura se menciona que se recomienda la utilización de agujas con punta curva, con punta roma, no cortante, debido a que estos no van a lesionar de manera tan drástica como lo realizaríamos con una aguja común, de las que utilizamos para bloqueos espinales. Pero ha salido un estudio muy interesante en el cual se comparan
estas agujas tipo blunt, que son las romas, las que no cortantes con las cortantes, y se ven que no hay diferencia entre ambas, ¿verdad? Como también podemos nosotros, como les adelantaba, evitar el daño, el daño a los vasos, o que hayamos canalizado un vaso, es la utilización, es el evaluar el vascular uptake, la toma vascular. Lo vamos a evaluar de tres maneras. Uno es la utilización en contraste en tiempo real. Otro es la utilización no todas las máquinas de fluoroscopía lastimosamente tienen este software para hacer sustracción digital, en el cual va a haber una abstracción de la imagen y nos va a mostrar en tiempo real cómo el contraste va a ingresar a los vasos, o si es que se ha tomado un vaso. Esta es una imagen de sustracción digital, vean, toda la imagen previa se ha eliminado y solamente la imagen se va a concentrar en hacia dónde va a ingresar el contraste. Si fuera un vaso, veríamos que ingresa. Si fuera una arteria, rápidamente se perdería este contraste, y si fuera una vena, de manera más lenta. Pero veríamos también esta muestra de la arteria en sustracción digital. También se recomienda actualmente realizar dosis prueba con anestésicos locales. Medio cc, un cc de lidocaína al 1%, esperar 2 minutos, ver si hay un bloqueo motor, bloqueo sensitivo o una alteración de la propiocepción. Esto nos llevaría a pensar que sí, podemos estar en el vaso o podemos estar de manera intratecal, modificar la posición de la aguja, o quizás si tenemos este tipo de advertencia, el no utilizar el corticoide particulado, porque en algunas situaciones sí está recomendado el utilizar el corticoide particulado. El tipo de esteroide que vamos a utilizar, generalmente para todos los procedimientos intervencionistas, para evitar las neuritis post radiofrecuencia, para hacer bloqueos, utilizamos el corticoide particulado porque nos va a durar mucho, por las partículas que tiene, mucho más tiempo en la economía humana, ¿verdad? En la economía anatómica, la cual queremos tratar. Tenemos que recordar que entre los corticoides, el corticoide que tiene unas partículas más grandes es la metilprednisolona, seguido de la triamcinolona, y el que tiene las partículas más pequeñas es la betametasona. Sabemos que la dexametasona es no particulada. Se han hecho estudios muy interesantes en los cuales se compara qué es más efectivo, el realizar la inyección de corticoides particulados o el realizar la inyección de dexametasona, corticoides no particulados. Y se ve que evidentemente es mucho mejor en algunos estudios la inyección de corticoides particulados, pero en otros es muy interesante que no hay alguna diferencia entre ambos. Por lo tanto, podríamos evitar un riesgo pensando que podría ser mejor si utilizamos un corticoide particulado. ¿Cuáles son las complicaciones? Acá vemos una resonancia magnética, una imagen en T2, un aumento de la señal en la médula espinal. Por lo tanto, esto indica que hay un daño en la médula espinal por un mecanismo de isquemia, ¿verdad? Hay 9 casos descritos al momento de paraplegia secundaria al uso de corticoides en inyección transforaminal. El mecanismo en todos estas complicaciones fue la toma de la arteria radicular magna, de la arteria de Adamkiewicz, como les decía, debido a que tiene mucho más grosor esta arteria, ¿verdad? El corticoide, debido al tamaño de las partículas, recordemos que las partículas del corticoide tienen un tamaño del corticoide particulado, tienen un tamaño de 50 micrómetros. Un eritrocito tiene un tamaño de 7.5 micrómetros. Una arteria radicular, las más finas, tienen un diámetro de 5 micrómetros a 10 micrómetros. Entonces, es muy grande para el corticoide. Este corticoide
la partícula de corticoide podría ocasionar o simular un émbolo y ocasionar una isquemia por una falta de irrigación de esta arteria radicular magna. Se ha visto un caso descrito en una inyección en T2L1, un caso descrito en una inyección en L1, L2, dos casos descritos en L2, L3, tres casos descritos en una inyección en el foramen L3, L4, un caso descrito en el foramen L3, L4 y L4 y L5, y un caso descrito en S1. Estos son casos de pacientes con complicaciones como la paraplegia secundaria a la inyección de corticoides particulados. En la mayoría, en el 90% de todos estos casos, las inyecciones se realizaron en el lado izquierdo, con lo cual nos indica el porcentaje que ingresa a la arteria radicular magna por el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones, como ya les adelantaba, vemos aquí una imagen por sustracción digital. Vean cómo ingresa el contraste y directamente va a ascender y nos va a mostrar una arteria. Esta es la arteria radicular magna, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Esta es la que va a irrigar a la médula espinal. Entonces, si nosotros encontramos esta imagen en una sustracción digital, evidentemente no tenemos que hacer la inyección a este nivel. Mucha literatura menciona que tenemos que abortar el uso del bloqueo, esperar un día para volver a realizar, ¿ya? ¿Qué recomendaciones entonces habría por todas las disecciones anatómicas? Como sabemos, el 94.5% de los casos, la arteria de Dankiewicz va a ingresar hasta el nivel de L2. En realizar, entonces, vendría la utilización de corticoides particulados por debajo de L3. Sí puede ser seguro, pero recordemos que hay casos de paraplegia por inyecciones bajas en L4, L5, incluso por una raíz en S1. La utilización, recomendación de la subtracción digital, la dosis test. La dosis test se recomienda solamente utilizar anestésico local o anestésico local con epinefrina. La utilización de una técnica correcta. Esto es debido a que qué abordaje vamos a nosotros realizar. Un subpedicular, un retroneural o un abordaje en el triángulo de seguridad de Cambin. Se prefiere realizar los abordajes retroneural y en el triángulo de seguridad de Cambin, porque también tendrían estos abordajes, igual que el triángulo de seguridad, el ingreso a la porción anterior del espacio epidural, que es donde vamos a nosotros tratar, ya sea un dolor secundario a un dolor discogénico, un dolor por el nervio per se, ¿no? Y recomendarles hacer estos bloqueos sin sedación. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes, cuando están alertas, nos van a guiar que algo no está bien. Por ejemplo, que tengan mucho dolor, es que estamos muy cerca de la raíz, ¿verdad? Si estamos muy cerca de la raíz, ya estamos ingresando a la mitad anterior del foramen. Entonces, por lo tanto, tendríamos que detenernos y retroceder un poco. Pero si el paciente requiere algo de sedación, si es un caso muy especial, es entendible. Pacientes que utilizan opioides de manera crónica, opioides fuertes, sí pueden necesitar algún tipo de sedación porque vamos a nosotros descontinuar en alguna manera estos opioides antes de realizar el bloqueo. Entonces, en estos pacientes sí se puede hacer una sedación, pero una sedación consciente. Nunca tenerlos muy sedados a los pacientes, pero de preferencia sin sedación. Y si el paciente requiere mucha sedación, tenemos que evaluar si nos traerá beneficios el realizar este bloqueo transforaminal, enviar a nuestro paciente con una interconsulta con psicología para ver si nos va a beneficiar el realizar este bloqueo. Quizás no nos beneficien a este tipo de pacientes. Existe un abordaje óptimo, como les había adelantado. Acá vemos un abordaje retroneural. No está por debajo del pedículo, pues está muy cerca, en la mitad superior del foramen.
que sería un abordaje retroneural. También tenemos un abordaje retrodiscal. Tenemos que evitar utilización de contraste para ver que no estemos dentro del disco porque podríamos ocasionar una discitis. Pero estos tres son más seguros, el retroneural, el retrodiscal, pero los tres van a ingresar al espacio epidural anterior, por lo tanto nos van a ayudar a bloquear los ramos sinovertebrales si queremos tratar directamente la patología o el dolor por el disco, por la lámina del disco o por la secreción de sustancias neuromoduladoras que van a sensibilizar al nervio por parte de esta estructura lesionada que sería del disco. Nos ayudaría mucho la utilización de corticoides en este caso, pero por los tres abordajes podemos nosotros ingresar al espacio epidural anterior. Entonces, la ASA ha sacado este consenso de un estudio, de un trabajo multidisciplinario entre varias organizaciones intervencionistas a nivel mundial, ¿verdad? Se ha visto que el daño medular directo, entre todas las complicaciones de todas las inyecciones, ya sean transforaminales cervicales, torácicas, lumbares, se ve que el daño medular es a nivel cervical. A nivel lumbar es muy poco probable realizar una inyección directamente en la médula espinal por la aguja. A nivel lumbar, la mayoría de los casos está relacionado con los esteroides particulados. La metilprednisolona tiene las partículas más grandes, la triamcinolona intermedias, la betametasona las más pequeñas, y este grupo de trabajo de las organizaciones menciona que la dexametasona sería la más recomendada si queremos utilizar algún corticoide. Entonces sacan estas guías, estos puntos de conclusión de toda esta reunión que tuvieron ellos. Mencionan que la guía de imagen es mandatoria, guía de imagen con rayos X, porque vamos a ver en tiempo real cómo estamos ingresando. La tomografía no sería segura, porque aparte que requiere es un ambiente muy distinto al cual estamos acostumbrados a trabajar los intervencionistas. No podemos hacer el ingreso en tiempo real, milímetro a milímetro, como realizamos con un fluoroscopio, y muchas de casi todas o todas los procedimientos intervencionistas se pueden realizar mediante fluoroscopía, algunos casos mediante tomografía. La sedación consciente, si es que fuese necesario, y dexametasona es recomendado como primera línea. Muy importante también aquí vemos el punto 8, menciona el uso de imágenes en AP lateral, contralateral oblicua, con una dosis test, y que puede estar esto, aprovechando, que puede estar mezclado con el medio de contraste para ganar tiempo y esperar esos 2 minutos y ver si hay algún tipo de toma vascular, ¿verdad? Las inyecciones transforaminales deberían ser realizadas inyectando medio de contraste bajo fluoroscopía en tiempo real o preferiblemente con imágenes en sustracción digital, el DSA, utilizando la visión AP, ¿verdad? Un esteroide no particulado, la dexametasona, debería ser usado para la inyección inicial en las inyecciones epidurales transforaminales. Hay situaciones donde los esteroides particulados pueden ser usados para realizar los abordajes transforaminales. ¿En qué casos son? En el caso de que puede ser un abordaje inferior a L3, 1, 2, que la dexametasona, que el corticoide no particulado nos haya dado un tiempo muy corto de duración, pero que nos haya dado un porcentaje de alivio del dolor. ¿Ya? Los tubos de extensión son recomendados y es el médico intervencionista el que va a escoger qué abordaje realizar, ya sea un suprapedicular, retroneural o abordaje de Cambing, ¿verdad? La sedación moderada a profunda no está recomendada. La evidencia del uso de esteroides transforaminales es un 2B más para la administración interlaminar
y un 2B más para una administración transforaminal en hernias contenidas, un 2B menos para una administración de corticosteroides transforaminal en hernias extruidas, y el resto de la evidencia es para otro tipo de tratamiento, radiofrecuencia, estimulador de médula espinal, epiduroscopía, epiduroplastías, ¿verdad? Esa es toda la bibliografía que se la recomiendo revisarla. Casi todo habla de todo lo que se ha presentado en la charla ya descrita, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su plática, doctor Enrique. Queda abierto el chat para las preguntas del auditorio. Pueden hacerlas ahora. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, doctor, siga. Ok. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que una charla muy, muy buena, porque para quienes hacemos bloqueos foraminales de forma rutinaria es fundamental conocer las complicaciones a las cuales podemos enfrentarnos y también pues saber muy, muy detalladamente la técnica. La pregunta concreta, doctor, cuando usted ingresa al foramen, y a todos yo creo que nos ha pasado en algún momento que pinchamos un vaso, por eso siempre es importante aspirar, pero en el momento que nosotros podemos pinchar un vaso, reposicionamos la aguja, usted en su práctica cotidiana, ¿qué es lo que prefiere hacer? Suspendemos, si que tenemos este evento, reposicionamos la aguja, ¿usted suspende el procedimiento, nos quedamos ahí, o prefiere poner dexametasona sabiendo que muchas veces lo que necesitamos realmente para que el paciente tenga un alivio del dolor es un particulado? Esa pregunta muy concreta en primera instancia, y en segunda instancia, cuando nosotros hacemos ganglio de la raíz dorsal, que si bien ahí nosotros no depositamos esteroide, pero que lamentablemente tenemos que irnos con la aguja más adentro para poder llegar al ganglio y luego hacer la estimulación con la radiofrecuencia. Tal vez algún consejo en ese caso particular en donde nosotros necesitamos, yo sé, no metemos de ley el corticoide, pero que necesitamos meter más la aguja. ¿Algún tip tal vez para que nosotros tengamos más seguridad en esos casos? Muchísimas gracias, doctor. Sí, mucho gusto y muchas gracias por las preguntas. Primeramente, ¿qué se haría o qué se recomienda hacer cuando se toma un vaso? Es utilizar, si realmente el paciente necesita el uso o el tratamiento por abordaje transforaminal y no podemos suspender el caso, es reposicionar la aguja, utilizar de nuevo contraste, ver que no haya primero la aspiración de sangre o la toma vascular, y podríamos inyectar un corticoide no particulado. Yo esencialmente haría eso. Pues si nos encontramos a un nivel de L3, L4, L5 y hemos tomado un vaso, reposicionamos la aguja y tenemos la certeza en la utilización de una dosis de prueba de anestésico local con epinefrina, que no nos dé un resultado negativo, vemos en DSA, en sustracción digital, que no hay toma vascular, podríamos utilizar un corticoide particulado, pero si vemos en el segundo intento que hay toma vascular de nuevo, suspenderíamos el caso. Esa sería la manera en que yo actuaría, ¿verdad? Y la manera en que recomienda el libro de Raj es el realizar, si nos encontramos con un vaso, reposicionamos, la segunda no encontramos el vaso, inyectamos el medicamento. Pero si nos encontramos con un vaso de nuevo, tenemos que suspender y abortar la inyección para el día siguiente. Y la segunda pregunta era acerca de los tips para hacer una lesión del ganglio de la raíz dorsal.
Tenemos que guiarnos siempre por la neuroestimulación, por la estimulación nerviosa. Lastimosamente, la arteria de Adams-Kiewicz se encuentra por delante, en la mayoría de los casos, por delante del ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Si nosotros tenemos un estímulo un estímulo sensitivo a la radiofrecuencia menor a 0.5 miliamperios, estaríamos bien, estaríamos adecuadamente cerca. Tenemos un bloqueo, un estímulo motor que se menciona que tiene que ser 3 veces mayor al estímulo sensitivo, que en este caso sería positivo con 1.5, estamos bien, estamos perfectos, realizamos la lesión con radiofrecuencia pulsada en esta situación. No necesitamos avanzar más, alcanzar estímulos menores a 0.5, un 0.4, 0.3, 0.2 sería que estamos muy cerca, porque estaríamos realmente muy cerca o tal vez atravesando el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Esos dos tips. Estímulo 0.5 y el umbral de este 0.5 por 3 nos indicaría un estímulo motor de 1.5, que estamos en un punto adecuado y seguro para realizar una lesión por radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Gracias. Un gusto, doctor. Nos preguntan cuál es la dosis de la dexametasona que se utiliza. Generalmente se utiliza dependiendo los niveles que vamos a realizar, ¿no? Pero por foramen se puede, por nervio, por raíz, se podría utilizar 4 miligramos de dexametasona. Perfecto. Nos piden que la evidencia de los casos, me imagino que hablan de los casos en los cuales se dio la paraplegia. Si se puede compartir esta evidencia. Ah, ya. De los 9 casos descritos, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir. Es hasta el momento de que el último libro que revisé es del 2022, un libro muy interesante de complicaciones realmente. Este libro que realmente bueno, ya están viendo la pantalla, que es el libro de Erding y Stats, que salió recientemente, que menciona que a la fecha se han encontrado 9. Lastimosamente no todos estamos acostumbrados a reportar los eventos adversos que tenemos lastimosamente en intervencionismo debido a muchas veces a ocultar si son cosas transitorias. Afortunadamente ni las mencionamos. Si son cosas muy catastróficas como una paraplegia, es por eso que son pocos los casos que se han descrito. Pero miren, son estos los números de casos que se han descrito en el libro de Erding y los niveles en los cuales se han realizado el bloqueo transforaminal. También muy importante que en todos estos casos se ha realizado la aspiración con la jeringa a través de la aguja y no dio la salida de sangre, ¿verdad? ¿Qué puede pasar también que la lesión también no puede ser netamente por el corticoide, ¿verdad? Puede ser también debido a una lesión vascular, lesión del vaso por la misma aguja. Podemos ocasionar un pseudoaneurisma de la arteria radicular, de la arteria radicular magna, lesionarla por completo la arteria. Y evidentemente lo más descrito, pues en la mayoría de los casos, aproximadamente el 90%, debido a un mecanismo de émbolo del corticoide por el tamaño de las partículas, ¿verdad? Y esto es mucho más catastrófico a nivel cervical, que está totalmente contraindicado el uso de corticoides particulados, solamente dexametasona.